noches a todos los usuarios, a todas las usuarias de Beni TV y de el streaming en la red. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez, le doy la bienvenida a un nuevo streaming. Hoy, la última semana del mes de junio, ¿no, Gabriel? El final de nuestro tercer mes de este segundo ciclo. Estamos muy felices, muy contentos. Quiero agradecer, antes de pasar a nuestra tanda comercial y a la presentación de nuestros o nuestras invitadas del día de hoy, quiero agradecerles enormemente porque, según nuestras estadísticas y lo que nos muestran las redes, hemos llegado a nada más y nada menos que 20.000 reproducciones el mes de junio. ¿No, Gabriel? Aplauso. ¿Tenemos ese ruido de aplausos por ahí? Qué chistoso. Está cómico, Gabriel. Sí, señores, tenemos 20.000 reproducciones este mes. Somos el streaming más visto en Trinidad y todo se lo debemos a ustedes que nos siguen. Programa tras programa tras programa, se bancan nuestros temas un poco polémicos, se bancan nuestros temas divertidos, no se aguantan cuando nos pasamos más de una hora, no se aguantan cuando nos retrasamos, a veces por frío, a veces por nuestro colega que viene antes. Pero realmente les agradecemos un mundo que nos hayan y nos estén viendo. Les prometemos que van a ver nuevas cosas, más emocionantes, más divertidas. Siempre de la mano de un periodismo comprometido, con hacer las cosas bien. No voy a ser tan pesado de decir con la verdad. Hay muchas verdades, ustedes ya lo saben. Vamos a la tanda comercial y volvemos con nuestras invitadas de la noche. Tómate un Rush y movete. Exige tu Rush Energy a partir de ahora a tan solo 10 bolivianos en tu punto de venta preferido. Rush Energy, tu mejor opción. Distribuye Opal Limitada. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Para tener un cambio de verdad necesitas al mejor. El reconocido cirujano plástico Dr. Julio Reyes trabaja para lograr un cambio positivo. Realizamos cirugías estéticas faciales y corporales, cirugías reconstructivas en general. Porque no solo la belleza es importante, también lo es el bienestar de las personas. Todo con excelencia, calidad y seguridad. Aquí en Trinidad. Anímate, es tu oportunidad de lograr el cambio que siempre quisiste. Porque mereces lo mejor. Tu cuerpo cambia, tu vida también. Rush Energy, non-stop. Nosotros, streaming tras streaming, realmente muchas gracias. Y hoy nos toca también, como saben, desde la anterior semana, presentar a un nuevo auspiciador, Trinimax, que nos está acompañando desde la anterior semana. Le agradecemos mucho a Trinimax y a todos y a su propietario y a toda la gente que trabaja allí. Siempre son muy buena onda, un equipo de calidad, realmente excelente servicio, excelente calidad, súper rápidos en el trabajo. Trinimax es sin duda alguna una de las mejores empresas en lo que viene a ser impresión, banner, afiches. Es la mejor opción ahorita en Trinidad y de verdad les agradezco un mundo que estemos ahora trabajando y confiando mutuamente en este streaming en la red aquí en Beni TV. No voy a darle más vueltas. Quiero presentar a dos invitadas que son un espectáculo. Realmente las conozco, no de ahora, desde hace tiempo. Me parecen personas súper comprometidas, súper luchadoras, súper berracas. Rosario Akim, escritora,
poetisa, activista, intelectual. ¿Qué puedo decir? Una mujer que admiro con todo mi ser intelectual. Rosario, buenas noches. El público, la audiencia de este canal y que sobre todo es trinitario, ¿no? Con mi gente en el Beni, cómo va la gente, bueno, como estamos también en las redes, estamos a nivel nacional e internacional. Un saludo cordial para toda tu audiencia, feliz de estar nuevamente acá contigo para hablar sobre estos temas que son de importancia para la sociedad. Muchas gracias, Rosario. Y por supuesto también otra invitada que tenemos hoy. Keiko, activista, además la conozco desde que era estudiante de comunicación. Me parece igual una persona súper comprometida, súper valiente. Keiko, qué gustazo estar hablando contigo después de igual de bastante tiempo. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola Ricardo, buenas noches. Saludarte y agradecerte por la invitación. La verdad que es un gusto poder conversar contigo nuevamente. Hace mucho tiempo que no te veía. Y bueno, qué mejor oportunidad. Hoy, 28 de junio, el contexto lo amerita y vamos a estar hablando sin pelos en la lengua esta noche. Me atreví a aprovechar el espacio para poder, como hoy día 28 de junio la agenda es bastante apretada, entonces el horario me pilló en una actividad que otras agrupaciones me habían invitado, entonces ahora yo les devolví la invitación para que ellas también participen de este espacio. Me gustaría que se presenten también mis compañeros que están aquí conmigo. Eso quisiera, de noche te iba a preguntar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Presidente de la organización Generaciones Unidas, somos una organización conformada por chicos gay. ¿Mica? Estamos con el retorno. Ajá. Dale. ¿Está bien el audio? Estamos muy bien, las escuchamos perfectamente. Okay. Buenas noches, mi nombre es Micaela Chávez, soy presidenta de OTRAT Beni, Organización de Mujeres Transexuales y Transgénero Femeninas, de acá del departamento de Beni. Un gusto realmente, Micaela, Fernando, gracias igual por acompañarnos esta noche. A mí me parece bárbaro porque realmente, como tú dices, Keiko, como bien lo hablé también con Rosario, la idea de hacer este streaming hoy es por la fuerza, por la fecha, por el significado que tiene el día. Yo sé que para muchos que no están muy en contacto con los colectivos, con el colectivo LGBT, este día puede pasar desapercibido. Y yo quisiera que sean ustedes, Rosario, tú primero, que le cuenten a la audiencia por qué 28 de junio, ¿no? Porque yo sé que hay un contexto, un 28 de junio de 1969, es un hito que marca un antes y un después en la lucha justamente de los colectivos LGBT, pero quisiera que tú y después Keiko también le expliquen a los usuarios la importancia del día. Bueno, la lucha, la presencia LGBT en la historia de la humanidad es desde que el ser humano es ser humano. Es decir, podemos rastrear actualmente la presencia de las distintas subjetividades que han transgredido tanto el sexo, el género como la sexualidad, porque son transgresiones distintas, no es lo mismo. A mí no me gusta hablar de orientación sexual ni de identidad de género. Para mí de lo que se trata es de transgresión. Y por lo tanto, la presencia de la transgresión es histórica. Podemos ver nosotros faraones, podemos ver nosotros emperadores, podemos ver nosotros reyes, podemos ver nosotros incas, si venimos a las culturas precolombinas nuestras, que eran de las subjetividades que ahora se llaman LGB. Ya sabemos qué incas han sido trans, qué incas han sido gays, qué presencia de mujeres lésbicas ha habido en la historia. Sin
Sin embargo, el 28 de junio es una fecha emblemática, sobre todo en Estados Unidos, porque gracias a mayo del 68 y a todos los disturbios y las luchas de la década de los 60 que tenían que ver con los derechos, sobre todo de la negritud, pues también en las subjetividades LGB, se da una subversión muy fuerte respecto a un incidente que ocurre en una discoteca en el barrio de Greenwichville, en Nueva York, donde la policía agrede a un grupo de compañeros gays y de compañeras trans. Entonces, ese acto violento, ese acto desmedido por parte de la policía, por parte del poder, hace pues que se enfurezca la gente y reaccione. Y a partir de ese acto, de ese hecho que se da en esta discoteca, en este pub llamado Stonewall Inn, es que el movimiento, sobre todo gay, se empieza a organizar. Y las primeras políticas que toma este movimiento es precisamente la salida del armario, la salida del closet y la reivindicación del orgullo de ser lo que uno es. Y por eso es que se toma como una fecha emblemática de la lucha por los derechos de la población ahora llamada LGBT. Muchas gracias, Rosario. Me parece muy interesante empezar a construir. Hay cosas que me encantaron de lo que dijiste, que vamos a volver sobre ellas mientras va avanzando la entrevista. Keiko, cuéntanos, por favor, la importancia de este día. Hola, claro que sí. Me avisan si no se escucha muy bien el audio, ¿ya? Okay. Si bien en Bolivia uno de los hitos más importantes que ha marcado el movimiento de las diversidades sexuales y que ha dado empuje a todo lo que de allí en adelante se ha conseguido ha sido pues la primera marcha a nivel nacional que se realizó en Santa Cruz hace más de 22 años. Entonces ha sido bastante importante desde ahí. Fue que en diferentes ciudades ya se empezó a conectar el trabajo, se empezó a articular la incidencia política desde diferentes espacios, desde diferentes activistas y organizaciones. Ahora, en el caso de Trinidad, te puedo decir que venimos ya marchando 16 años. Si bien este año lo han realizado diversas organizaciones bajo las estrictas medidas de bioseguridad, de igual manera se realizó, a pesar de que el contexto de la pandemia no lo permitía, pero igual arriesgarse ha sido para reclamar el tema del ejercicio pleno del derecho de la población con diversa orientación sexual e identidad de género en nuestro país. Muchas gracias, chicas. Realmente me encanta empezar a construir esta entrevista así. Ya sabemos el contexto, pero hay algo importante. La necesidad de reafirmar este día año tras año. Porque, al igual que pasa con la teoría de género, hay una suerte de contradiscurso para invisibilizar ciertas cosas. ¿Sí? Ya, ¿por qué siguen marchando si ya tienen todos los derechos? ¿Por qué? Si todo está bien, si vivimos en un mundo perfecto. Y la idea es partir de la pregunta, ¿es un mundo perfecto? ¿Se respetan los derechos del colectivo? ¿Se respetan los derechos de la minoría? Y realmente, ¿qué tan importante es seguir saliendo año tras año en esta fecha? Empiezo con Keiko o con alguien de los que te acompaña, de las que te acompaña, y luego completamos con Rosario. Claro, la importancia de realizar año a año la marcha. El año pasado no se pudo hacer por el tema del COVID. Este año sí nos arriesgamos a hacerla, ¿no? Con la ayuda del municipio. Puede reivindicar nuestros derechos, ¿no? Pedirle y mostrarnos ante la sociedad que somos personas y tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Y pedirle a los políticos que no solamente nos utilicen para las fotitos, ¿no? Sino que deberían ellos empezar a hacer de ellos mismos, hacer campañas, porque todos los ciudadanos tienen el derecho de ser las personas que deseen ser, sin etiquetas ni prejuicios.
Perfecto. Micaela, ¿con algo más que quieres aportar a eso? Sí, es simplemente en la marcha también no solamente mostrar la elegancia, el glamour, sino también reivindicar, como dice aquí mi compañero Luis Fernando, en pedir el respeto a la sociedad, que es lo que siempre, día a día, no simplemente un 28 de junio, y también lo anhelado por la sociedad, pues, ¿no? Que la inclusión laboral, con eso todos los días vivimos en la lucha y que se los cumpla, pues, ¿no? Ese sueño tan anhelado que tenemos como comunidad LGBTI en Bolivia. Perfecto, muchas gracias, Micaela. Rosario. Para mí esta fecha es importante porque cada vez siento más penosamente y tristemente que los grupos en condición de opresión, de dominación y de explotación han pactado con el poder su condición de tal. Esta fecha para mí debería ser un espacio para reflexionar cuánto nos hemos aliado a esas formas de ejercicio del poder sobre nuestros cuerpos. Creo que no existe opresión, dominación, explotación sin aquiescencia, sin aceptación servil por parte del dominado, del oprimido, del explotado. Los grupos LGBT están en la misma condición que los pueblos indígenas y que las mujeres, y que otras subjetividades como las de capacidades especiales, en fin. Son grupos en condición de dominación. Pero lo más triste no es saber que uno está en esa situación. Lo más triste es que uno la acepte sin cuestionarla, como si eso fuese natural, como si eso fuese parte del paisaje y como si cada año tuviésemos que ir a rogarnos en relación a esas formas de ejercicio del poder. Para mí esta fecha, tristemente, debe recordarnos por qué hace más de 50 años que luchamos y por qué cambia todo para que nada cambie. Porque si hacemos un balance de 50 años de lucha TLGB formal, porque ya les digo, esto está desde que el humano es humano, más de 500 años de lucha indígena y desde el siglo XVIII, más de 300 años de lucha feminista, el balance que deberíamos hacer en una fecha como esta es cuánto hemos avanzado. ¿Y por qué no avanzamos? Porque ¿a quién estamos demandando qué? Lo que demandamos es un hecho colonial, es un hecho moderno, es un hecho de la primera modernidad colonial que fue el siglo XV. En estas tierras, esa es la fecha de la dominación sobre los cuerpos. Y esa dominación es en razón de clase, en razón de raza, en razón de sexo, género y sexualidad. Son opresiones múltiples. La pregunta del millón no es que cada año estemos demandándole al poder opresor que nos libere de semejante cosa. La pregunta del millón es ¿por qué aceptamos la dominación como si no existiese? Y como si fuese ontológica. Rosario. Lo voy a dejar ahí. No te cortes. No, creo que es el momento perfecto y hay cosas que me ha dejado, que no quiero dejar pasar. Porque cuando tú dices esta dominación, esto de que todo cambia para que no cambie nada, y esta dominación sobre los cuerpos en los diferentes aspectos, explícanos en concreto. Esta dominación se manifiesta en... Seguimos con derechos subyacentes, seguimos con derechos incumplidos, seguimos con estigmas, seguimos... ¿Cómo se manifiesta esta dominación?
Se manifiesta esta dominación en los 3 niveles que te he dicho. Opresión quiere decir ejercicio del poder sobre la subjetividad. Dominación quiere decir quebrantamiento de la voluntad. De la voluntad. La voluntad es lo que te hace hacer cosas. Quebrantamiento de la subjetividad es quebrantamiento del pensar, de la mente, del corazón, del sentipienso. Y explotación es quebrantamiento del cuerpo. Entonces, son opresiones múltiples. ¿Por qué demandamos derecho? ¿Por qué digo que es moderno colonial? Porque es en la colonia donde se funda la dicotomía jerárquica valorativa humano-no humano. Humano es el conquistador y todo aquello que se conquista es lo no humano, la bestialidad, el monstruo, que debe ser civilizado, debe ser domado. Los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los LGBT, los cuerpos de clase, es decir, subalternizados en razón de la posesión del trabajo y de la... Rosario, Keiko, ¿siguen con nosotros? Sí. Perdón, la señal se nos fue en un rato cuando estábamos escuchando justamente esto que me parece sumamente importante y espero que la gente esté tan asombrada como me siento yo en estos momentos cuando hablas de la dominación del cuerpo por razón glacial, por esta razón colonial. Es impresionante y claro, eso se manifiesta ahora. Esa manifestación, esa dominación. Y esta pregunta va para Keiko. ¿En qué nivel se podría decir que es mayor o menor en un ambiente como el nuestro, como Trinidad? Trinidad, capital del Beni, que para nadie es desconocido que es una región conservadora todavía. Y lo digo no como un valor, sino como un estrato, ¿no? No estoy diciendo lo conservador es bueno, estoy diciendo como característica sociológica, conservadora. ¿Qué tanto se vive la dominación acá, Keiko? Bueno, es una cruda realidad, ¿no? El tema de la dominación en Trinidad. Y es algo que contradice, porque yo te puedo decir que es algo que incluso condiciona nuestras vidas, ¿no? Desde algún momento desde esa dominación del cuerpo, puesto que en ciertos espacios hay apertura, pero en otros espacios no hay apertura. Mucho depende de la conveniencia de la mentalidad de esta sociedad, entre comillas, conservadora. Cuando se supone que parece bien, te lo permiten, pero cuando se supone que parece mal, te lo prohíben y hasta te invisibilizan. Es bastante contradictoria nuestra sociedad. La realidad y el contexto trinitario, yo te lo puedo decir que es bastante doble moral, incluso podríamos decirlo, porque hay que hablar sin pelos en la lengua de la realidad y el contexto en que vivimos. Yo miren, parte de hablar con ustedes era también justamente lo que acaba de decir Keiko, ¿no? ¿Cuál es la realidad de una sociedad que se vive, como tú dices, doble moral? Me parece interesante tal vez ahondar por ahí en esta palabra que dices doble moral. Estamos haciendo seguimiento, ustedes saben que nosotros hacemos investigación permanentemente, varios temas, algunas llegan a buen puerto, otras quedan pendientes, y nosotros desde el año pasado estamos haciendo seguimiento a una realidad que no sé si ustedes la conocen o se conoce, digamos, en el sector, que es considerar, digamos, en este caso, la homosexualidad o la pertenencia a un colectivo LGBT o la inclinación sexual o considerar un género, querer un género diferente como una enfermedad. Nosotros estamos haciendo seguimiento a jóvenes, 15, 14, 16 años, cuyos padres los llevan a tratamientos porque consideran que están enfermos.
Y es una triste realidad porque no es un caso, no son 2 casos, son varios casos. Entonces, esto en sí es lo que dice Rosario, lo que habla de la dominación del cuerpo, pero totalmente. Entonces, la enfermedad como lo inhumano y cómo hay que volver lo humano a la fuerza, más o menos por ahí va, Rosario. Claro, el tema acá es que, a ver, los lugares como Trinidad, que no es privativo de Trinidad, ¿no es cierto? Los lugares que han sido víctimas del hecho colonial presentan una dicotomía muy fuerte entre los sujetos que fueron afectados por la colonia y aquellos que escaparon, ¿no? Porque no podemos decir en Trinidad que la actitud sea la misma de las oligarquías locales o de las élites locales versus los pueblos y naciones indígenas. No es lo mismo, porque las naciones indígenas no tenían la problemática sexo-género-sexual, de ninguna manera, ni tenían tampoco la diferencia racial. Eso vino con la colonia. ¿Te das cuenta? Prueba de ello es la revisión rápida que uno puede hacer de la manera como vivían el deseo y el placer nuestros pueblos indígenas guarayos, nuestros pueblos esejas, nuestros pueblos araonas, yuquis, cualquiera de ellos, yuracarés, ¿no es cierto? No existía ahí la pareja monogámica, ni menos la norma heterocentrada, para nada. Y eso lo podemos rastrear con una brevísima investigación, no es necesario hacer grandes estudios. ¿Te das cuenta? La norma heterosexual se impone con la colonia, se impone con el tránsito del feudalismo al capitalismo, se impone de la mano de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se necesitaba mano de obra para el capitalismo emergente. Y la única manera del deseo que garantiza la producción de fetos es la heterosexual. Y por lo tanto, para que todos puedan dedicarse a la producción de fetos, era necesario prohibir el resto de formas y combinaciones del deseo. Por eso es que las subjetividades ahora llamadas TLGB no es posible meterlas a todas en el mismo saco, porque la transgresión que hace un hermano intersexuado o la transgresión que hace un hermano intersexual o transexual no es la misma que hace un transgénero, un travesti, un transformista, ni menos es la misma de una lesbiana, de un gay, de un pansexual. Son diferentes formas de transgresión. En el primer caso estás transgrediendo el sexo solamente. ¿Qué quiere decir eso? Los genitales. En el segundo caso estás transgrediendo los roles de género. Y en el tercer caso estás transgrediendo las prácticas de los genitales. La sexualidad es una práctica. Entonces, para poder comprender lo que ocurre con todo esto, es necesario liberarnos de la castración operada por la colonia, de la castración operada no solamente desde las religiones, sino y sobre todo desde sus compinches, que son los estados. Entonces, parece pues de locos que cada año demandemos justamente al Estado y justamente a las religiones que nos acepten, ¿no es cierto? Cuando en el fondo es desde allí, desde donde viene el ejercicio del poder opresivo, el ejercicio de poder dominante y de estos sistemas sexogéneros sexuales. ¿Qué es lo que hay que hacer para mí? Destruirlos. Mi lucha es esa. Obviamente no comparten los colectivos LGB por razones obvias mi mirada, ni mis presupuestos teóricos, porque ahora en la posmodernidad hay demasiados intereses y dinero en juego. Y por lo tanto, no están dispuestos a perder ese dinero. No están dispuestos y prefieren el sometimiento
y la codificación por parte del poder. Porque no es otra cosa el hecho que el Estado te diga cómo te vas a llamar tú y cómo es que debes ser tú. Y cada año lo vemos con nueva terminología que aparece, con nuevas palabritas que vienen, en fin, que te vienen a decir quién eres tú. Tú no eres eso. Esto no es ontología. Tú jamás podrías ser un gay. Tú jamás podrías ser un trans o una trans. Tú jamás podrías ser un intersexual. No es una ontología. Como tú no eres un hetero. Tú eres ampliamente mucho más que lo que puedes o no puedes o dejas o no dejas de hacer con tus genitales, que son una contingencia pequeña, miserable en tu cuerpo. No podés reducir la grandeza de la singularidad única y irrepetible de cada ser humano simplemente a sus genitales. Pero eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Entonces un gay es un gay y se acabó el cuento. Un gay no puede ser un astronauta. Un gay no puede ser un científico. Una compañera trans no puede ser una pensadora, una poeta, una escritora, una filósofa. No, es una trans. No me pudras, no me mames, ¿ya? Yo no acepto esa mirada. Y no la acepto porque es parte del juego de las dominaciones. Y no estoy dispuesta a que el poder me diga quién soy yo. Eso es la mayor libertad que yo tengo. Decidir quién soy. Ahora, Keiko, Mica, lo que dice Rosario es... me encanta, es súper anarquía, es lo más anarquista que he escuchado en mucho tiempo. Pero además pone en tela de juicio el papel de los colectivos, porque al final lo que dice, transar con el Estado, transar con el poder, negociarlo, digamos, ya tú me reconoces un día, pero los otros de 364 no existo, o tú decides cómo me llamo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes que justamente son bandera de colectivos acá en Trinidad? Chicas. Sí, ustedes. No, yo sé que emociona a ratos, pero no se queden sin palabras. Dale, no. Es que no te entendimos muy bien lo último, Ricardito, por favor. Perdón, lo que yo le decía es que justamente Rosario, cuando habla justamente de esta en esta posición anarquista de romper con el Estado, de romper con la Iglesia, porque al final eso es lo que subyace, creo, a lo que dice. ¿Dónde quedan ustedes como bandera de colectivos? Porque al final los colectivos negocian con el Estado. Ustedes mismas trabajaron una ley municipal hace unos años. Pero como si seguimos lo que dice Rosario, sería, bueno, pues, o sea, reconoce ciertas cosas, como que, ya, reconocemos un día, pero invisibilizame el resto. O definí quién soy y yo no te reclamo ni pido que dejes de existir. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, lo que acaba de decir ella, desde la posición de un colectivo? Pues realmente me parece muy importante y da gusto pues escuchar gente que hable con la verdad, como dijimos al principio, a dar sin pelos en la lengua. Y lastimosamente la Iglesia Católica es la primera en atacarnos, a llamarlo así como colectivo. Yo, por ejemplo, como representante trans, fui testigo, digamos, ¿no? de decir así, de declaraciones de un sacerdote en una iglesia donde decía que la sociedad no permita que dos hombres puedan adoptar a un niño o que dos mujeres puedan criar a un niño o a una niña en este caso. Entonces pienso yo que son cosas que tienen que cambiar, pero en pleno siglo XXI que aún siga habiendo una sociedad tan machista. Simplemente ven errores, como se dice vulgarmente, la basura en ganchón ajeno, pero cuando toca algo sobre ellos, ahí nadie opina nada. Creo que no debería ser así, pues, ¿no? A su vez incitan también al odio que nos tenga la sociedad a personas como nosotras, ¿no? Keiko, Luis Fernando. Ya.
Bueno, el tema del poder que ejerce el Estado sobre nosotros, si bien es una realidad y es algo, ¿no? Con la que creo que de aquí en adelante todos los activistas, todos los movimientos TGLB y todo el abecedario que se nos sume cada año, como dijo Rosario, creo que es importante que nos demos cuenta de que la lucha no solamente va más allá de un día, no solamente va el reconocimiento a mi identidad más allá de un nombre, sino que nos queda mucho por avanzar, nos queda mucho por quizás deconstruir, ¿no? Porque recordemos que estamos basados en una vida machista históricamente, entonces que es algo con lo cual incluso replicamos al momento de expresar cualquier cosa, de vivir cualquier situación, de realizar cualquier situación familiar incluso, ¿no? Es importante de que los movimientos, las luchas, el activismo vaya deconstruyendo esta lucha por un día, como bien lo decías, ¿no? Luis Fernando. Sí, como decían hace un momento, ¿no? En que avanzamos y no avanzamos, en que yo en eso quiero no decir, aportar, que como dicen, ¿no? Si bien tenemos leyes que nos respaldan, actualmente se quedan solamente en papeles, ¿no? Solamente se queda ahí, porque día a día vemos que en cualquier lugar hay discriminación, en los hospitales, en escuelas, y que pues eso debería ser cambiar, ¿no? Debería cambiar desde el punto de vista políticamente. Yo creo que ellos deberían ser, tanto los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, ellos deberían llamar a la reflexión a toda la población, porque como les digo, ¿no? Si bien tenemos leyes, las tenemos ahí y solamente quedan como de adorno, ¿no? Porque no se respetan y día a día se vive la discriminación. Súper. Rosario, volviendo contigo, cuando tú hablas, hay un par de elementos que me parecen interesantes, ¿no? La construcción de la norma heteropatriarcal basada en la propiedad de los cuerpos, ¿no? Eso me parece bárbaro y me parece muy, muy interesante. Pero también me gustó mucho cuando hablaste de la privatización, por así decirlo, del placer. Porque justamente, aún hoy, te pregunto como pregunta, ¿tú crees que aún hoy las instituciones, Estado, Iglesia, siguen considerando el placer como pecaminoso, como subversivo, como prohibido? Por supuesto. El propósito del ejercicio del poder a través de la norma heterosexual es precisamente eso: homogeneizar el deseo, homogeneizar el placer. ¿Por qué? Porque el deseo y el placer es lo más subversivo que tiene el ser humano. El poder no va a saber cómo y en qué consiste eso, salvo que nosotros se lo digamos. Y eso es lo que quiere que hagamos. Entonces, cuando tú le dices, yo soy gay, y ser gay es esto, tú le estás dando las armas a él para que luego te las reponga, te normalice, te homogenice. Y no otra cosa es los diccionarios que nosotros vemos aparecer destinados a la comunidad LGBT. Diccionarios que obviamente son un absurdo, porque yo te daré a ti un diccionario y te diré quién eres. Tú me vas a poner el diccionario de cachucha en mi cabeza, ¿no es cierto? Porque yo no te voy a dar un librito para decirte quién sos vos. Pero eso es el irrespeto. Ese es el odio que subyace a estas instituciones que dicen que están a favor tuyo, cuando te dan un librito en el cual te dice qué es ser trans, qué es ser gay, qué es ser una lesbiana. Y fíjate qué te dicen. ¿Qué es una lesbiana? Es una mujer que siente atracción por otra mujer. ¿Por qué no te vas a la shit? ¿Te das cuenta? Eso no soy yo. ¿Y por qué no te voy a aceptar eso? Porque eso es de lo reductivo, su reducción.
Eso es reducir a la mínima expresión a un ser humano. ¿Y por qué no lo voy a aceptar? Porque es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque el deseo y el placer cambian, son fluidos, fluyen. Y yo hoy puedo estar atraída por una chica, por una cisgénero, pero mañana me puede atraer una hermana trans, o mañana me puede atraer un compañero gay, o me puede atraer un compañero hetero. No soy de una vez y para siempre una mujer que se deja atraer por otra mujer. No me mames, por favor, que no soy tan estúpida, ¿ya? Pero cuando tú ves la operatoria del ejercicio del poder, ves hacia dónde quiere llevarte. Y eso hacia dónde apunta hacia un desprecio por lo humano, pero por la humanidad de esta monstruosidad que no puede domar, no puede curar, pero además apunta hacia la reducción del deseo y el placer. Y eso es muy peligroso, porque entonces tú tienes jovencitos y jovencitas que recién están empezando la sexualidad y que están buscando, si es una niña, a ver si le atrae otra niña para decir que es lesbiana. Cuando en el intermedio pueden ocurrir 1000 cosas antes de que ella decida qué va a hacer con su vida y qué va a hacer con sus genitales. Es muy peligroso lo que están haciendo estas instituciones a nombre de los derechos de las poblaciones vulnerables. Y lo mismo lo podemos ver en los adultos mayores LGBT, en los niños, niñas, adolescentes, en cualquier grupo vulnerable. El comportamiento del poder es el mismo, porque no puede ser diferente. No puede ser diferente. Yo te pregunto, Keiko, porque lo que dice Rosario cada vez me parece más anarquista y por supuesto es complicado porque efectivamente ustedes, o sea, como colectividad, y explícame si me equivoco, justamente la posibilidad de la liberación del placer es uno de los hitos que ustedes han tratado de perseguir, porque en eso tiene razón Rosario, ¿no? En la reducción del placer, y yo lo diría en la prohibición, en la privatización del placer, ¿no? Porque la norma heteropatriarcal se dio a la tarea de decir, placer solo puedes sentir el que tenga tal cosa, ¿no? Si eres heterosexual, blanco, clase alta, religioso, puedes tener el placer, eres libre de tener el placer que tú quieras. Todo lo que no entra en la norma heteropatriarcal no puede tener placer. O me equivoco, Keiko, así es como se ha visto, pero lo que dice Rosario es llegar y tiremos tablero, digamos. Y se les volvió a caer el celular. Vamos, chicas, que no se les caiga el celular. Perdón, el soporte está un poquito mal. Bueno, el tema del placer, históricamente pues ha sido considerado un pecado, ¿no? Algo malo, algo que incluso es prohibido en algunos países hasta ahora es prohibido decir que una mujer siente placer. Imagínate que la sociedad ahora esté preparada para que la población LGBTI diga por qué, cuándo y con quién siente placer. Imagínate. Si expresar simplemente tu orientación sexual o tu identidad de género ya se les cae de espalda, ahora que digas yo con quién siento placer, se van a morir. ¿Entendés? Ahora, es complicado, y eso ustedes, Keiko, Mika, Luis Fernando, ¿qué tan difícil es tener que vivir en una sociedad que te condena por querer sentir placer? Y todavía se da el lujo o se da la tarea de condenar el tipo de placer que tú quieres sentir. Porque lo que decía en partecita, ¿no, Rosario? O sea, el hecho de que te define, ¿no? Tú tienes que sentir placer heterosexual, si no, estás dañado. ¿Y cómo es crecer en esa sociedad? Chicas, Luis Fernando. Bueno, no, como habían dicho, no. El tema del placer es como un tabú, es algo malo, es un pecado, ¿no? Crecer con eso, pues, te causa como que te cohíbe. Al menos hablo por mi experiencias, ¿no? Desde la familia, contar con la familia, ¿no? Que, o sea, no puedes contarle a tu padre, ¿no?
las experiencias que has tenido, porque si es un hetero, con el padre se puede hablar de todos esos temas, ¿no? El padre le pregunta, lo aconseja, pero cuando toca, digamos, un hijo que es gay, es como un tabú hablar con tu propio padre, con tu propia familia, el tema de la sexualidad. Micaela. Pues vuelvo a reiterar que en pleno siglo XXI aún es un tabú hablar de todas esas cosas. Y pues lo peor que quieran como que meterse en la vida de una para tratar de querer conducir por el buen camino, como lo llaman así. Pienso que de donde uno le mire, pues está muy mal, equivocada la sociedad, ¿no? Keiko, ¿tú quisieras aportar algo? Bueno, es que el tema de... A ver. Una cosa que quiero decirte es que hay un problema serio en que tú, fíjate, tú que tienes un programa que pretende ser transgresor, digas ustedes, ¿eso qué está demarcando? Un nosotros y un ustedes. No existe esa falacia, eso es una mentira. No hay un ustedes y un nosotros. No lo hay. ¿Por qué? Porque tú ahorita puedes pensarte como un heterosexual, pero yo te puedo desafiar a que no existe absolutamente nada excepto tus prejuicios para que tú no establezcas una relación con cualquiera de nosotros. Porque en estricto sensus, las parejas de aquello que tú estás llamando ustedes son ustedes. Las parejas de nosotros son ustedes, los heteros. Solo que no se piensan. No piensan su placer ni su deseo, porque una compañera transfemenina no va a hacer una transformación que le cuesta más de $50,000 para otra transfemenina o para una transmasculina. No, señor, lo hace para vos que sos el hetero. Una chica lesbiana o un chico gay no va a ir al gimnasio 8 horas al día a ponerse hermoso para otro gay. Va a ir para ponerse hermoso para un hetero que lo va a mirar, o un hetero que la va a mirar. Creo que lo que debemos dejar de seguir reproduciendo son estas dobles morales que ya las mencionaron mis compañeras, son estas sociedades hipócritas que no quieren pensar sus cuerpos y que prefieren el crimen a pensar. Porque yo sí te voy a lanzar una hipótesis que tengo desde hace mucho tiempo y que quiero probar. Los crímenes de la violencia feminicida en este país y en el mundo se deben a una insatisfacción erótica de los cuerpos. Porque vos te has casado con una mujer, pero tu deseo está en una hermana trans. Y tú lo que vas a hacer es violar a esa mujer todos los días de tu pinche vida. Y te vas a ir al prostíbulo a realizar tu necesidad y tu deseo. A la boli. Y luego, cuando estés con tu compañera y no te satisfaga, ¿qué va a suceder? Para mí, el índice alarmante de crecimiento de violencia en los hogares, que son instituciones de violación institucionalizada, se debe a la inconformidad de vivir el deseo. Porque lo más profundo, como ya lo ha dicho la poética, como ya lo ha dicho la ciencia, lo más profundo del humano es la piel. Creo que acepto la crítica. Realmente tienes razón en esta necesidad de siempre construir otredades y de no pensarse como una totalidad. Es cierto. Ahora, no quiero dejar pasarlo tampoco desde la visión de ustedes, de Mica, de Keiko y de Luis Fernando. Además, la hipótesis que lanzó
quiero que me digan la opinión de la hipótesis, porque es fuerte, es una hipótesis bastante interesante, discutible, pero interesante. Keiko. Bueno, el tema es de que se realiza esta hipótesis basado pues en una realidad, ¿no? Es de la doble moral que te hablábamos en un principio. Yo siempre digo que, bueno, antes iba a la Bolívar, ahora ya no voy. Mentira. Para todas las personas que no saben de qué me refiero cuando hablo de la Bolívar es una esquina aquí en Trinidad que ejercen trabajo las chicas trans. En todo caso, era lo que yo decía, ¿no? Cuando comparaban lo que decía Rosario, en la insatisfacción que las personas masculinas sienten al momento de estar con sus parejas. Y pasadas las 12 de la noche, a la boli, decía yo, por eso mencionaba eso, ¿no? Es una realidad nocturna que alimenta la doble moral de nuestros pueblos, ¿no? Y yo estoy segura que no solamente pasa en Trinidad, porque no por algo las chicas están paradas ahí. Estoy completamente segura que si bien el trabajo sexual para las compañeras trans es una fuente de trabajo, para muchas es la única que tienen, pero para ellos pues es la oportunidad de poder satisfacer esos deseos silenciosos que no pueden expresarlo de día porque la sociedad, la religión y el Estado les prohíbe. Muy bien, gracias, Keiko. O la dura heterosexualidad. Perfecto. Mika. Pues para aportar a lo que dice Keiko, es la realidad, pues, lo que más se le va a hacer de que, reitero, ¿no? Lo que dice ella, a partir ya después de pasada la medianoche tal vez, empiezan ahí a satisfacer su deseo que tanto anhelan, pues se puede decir así, ¿no? Es la realidad, es la dura para algunos, pero realidad acá en la sociedad. Entonces, no sé por qué ahí está tanto el ataque, lo podría decir así, digamos. Aportando, ¿no?, a lo que decían de esta hipótesis muy buena, ¿no? Porque tiene toda la razón, ¿no? Porque hay personas que se reprimen bastante y después botan su odio tal vez con la misma familia, ¿no? Porque hay casos, ¿no?, que se han visto, yo conozco amigos que tienen mujer y sin embargo buscan, ¿no?, la satisfacción con otro hombre, porque no pueden hacerlo, no pueden, como decían, ¿no?, a la luz del día, sino tienen que estar haciéndolo a escondidas. Claro, pero ahora, ¿te aprendió? Ahora, Rosario, también volviendo a lo que tú decías justamente en esto, decir, si hoy a mí me gusta una chica y después una chica trans, o sea, en esta idea de creer que una persona no es unidimensional y que no es solo la misma para siempre, esta necesidad, como dice Luis Fernando, de esconder, digamos, el deseo, ¿cómo tú que estás planteando justamente patear tablero, cómo se va deconstruyendo, cómo se va cambiando? Como sociedad, como individuos te hablo. ¿Es simplemente atacar al poder, tumbar el poder, o hay una transformación previa que se tiene que ejercer desde los individuos? El poder no lo va a hacer. Tú tienes que ejercer un derecho de hecho. El hecho de ser tú una singularidad única e irrepetible, cuya dignidad se basa precisamente en eso, hace que tú puedas recurrir a un derecho de hecho. Por ejemplo, en mi vida, yo he sido una persona que he recurrido a un derecho de hecho. Yo he tenido parejas varones con los cuales he tenido mis hijos, he tenido hijos de vientre y he tenido hijos usando la legalidad del poder vigente, pero haciendo uso de mi derecho de hecho, que me da ser quien soy, y que eso no me lo puede cuestionar ningún poder. Y después he tenido parejas femeninas y he tenido parejas transexuales, porque no voy buscando genitales por la vida, no voy buscando sapos y penes,
voy buscando seres humanos bellos. Eso es lo que uno busca. Y los seres humanos bellos, no le vamos a preguntar qué tenés entre tus piernas, ¿no es cierto? Primero los vamos a amar por lo que son. Y después, cuando nos vayamos a la cama, a lo mejor vamos a descubrir qué habían tenido entre sus piernas. Voy a terminar una relación hermosa que he iniciado con una persona solo porque el genital que aparece entre sus piernas no es lo que yo esperaba. De ninguna manera. Pero eso es lo que se hace actualmente. Y ese acto es grotesco y es violento. Wow. Quiero darnos una tanda comercial, la última, y en esta última parte encarar comentarios que me han llegado que son bárbaros, para que además compartamos, me ayuden a leerlos, interpretarlos en este último ciclo, en esta última parte del streaming. Vamos con nuestros auspiciadores, por favor. Tómate un Rush y movete. Exige tu Rush Energy a partir de ahora a tan solo 10 bolivianos en tu punto de venta preferido. Rush Energy, tu mejor opción. Distribuye Opal Limitada. ¿Querés cambiar tu cuerpo? Para tener un cambio de verdad necesitas al mejor. El reconocido cirujano plástico Dr. Julio Reyes trabaja para lograr un cambio positivo. Realizamos cirugías estéticas faciales y corporales, cirugías reconstructivas en general. Porque no solo la belleza es importante, también lo es el bienestar de las personas. Todo con excelencia, calidad y seguridad. Aquí en Trinidad. Anímate, es tu oportunidad de lograr el cambio que siempre quisiste. Porque mereces lo mejor. Tu cuerpo cambia, tu vida también. Rush Energy, non-stop. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores, a la Taberna Ranchera, el mejor lugar de comida mexicana de la ciudad, por seguir confiando en nosotros mes a mes. Rush Energy también, distribuida por Opal Limitada. Muchas gracias por habernos acompañado estos meses, ¿no? Gracias, Rush nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando porque realmente después de los días ajetreados y difíciles de nuestra profesión, un Rush siempre es lo mejor. Trinimax. Gigantografías, impresiones de banner, todo tipo de trabajos también en publicidad. Trinimax, la mejor empresa en estos momentos para mí de trabajo justamente en este rubro. No nos olvidamos también, por supuesto, de Consultora Chavarría, 728-17945. Consultora Chavarría trabaja en todos los municipios del departamento del Beni. Si necesitas una empresa que te haga balances de apertura, que te haga balances de cierre, que pague AFP, que te ayude a que te haga tus descargos de impuestos todos los meses, que te haga los descargos de AFP todos los meses, que te haga todo el trámite Fundaempresa, Consultora Chavarría es la mejor opción. 728-17945. Y por supuesto a nuestro amigo Dr. Julio Reyes, un abrazo enorme. Nos vamos a estar viendo esta semana, por supuesto, con el segmento Pregúntale a Julio Reyes. Muchas gracias por responder siempre las preguntas de los usuarios. Rosario, Keiko, Micaela, Luis Fernando, siguen ahí, ¿verdad? Sí.
Bueno, Rosario, Sí. te quiero decir que gracias a lo que me observaste, aquí mi amigo Gabriel se está burlando de mí, me dice que ves, por eso tienes que leer más. Gabriel es bastante molestoso, no lo conocen, pero es bastante bulinero. Algún día vamos a enfocarlo a él, se va a sentar aquí a mi lado. Rosario, antes de pasar a leer los comentarios de nuestros usuarios, hay una duda, hay una cuestionante también en toda esta idea de... En todas estas ideas que tú nos lanzas, en este concepto de no encasillarnos, de no definirnos según los genitales, no sé qué. ¿Qué es o entra en algún lugar la infidelidad? Eso es un concepto cristiano. ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque aquí cierta persona me recomendó que pregunte, así que... Mira, la fidelidad, al igual que los celos, al igual que las pasiones, son subjetividades que están en lo más profundo de cada ser humano, ¿no? Pero su significado depende de la construcción que uno haga y depende de la cultura en la cual se habla de eso. Es decir, no es lo mismo fidelidad en una cultura como la nuestra, que fidelidad en el mundo musulmán, que fidelidad en los griegos o qué sé yo, ¿no? Entonces, fidelidad viene de fe, de ahí viene la genealogía de esa palabra. Entonces, está ligada a la fe. Dentro del amor romántico, la fidelidad, por supuesto, que es la base constitutiva de la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque si no se apela a la fidelidad, tú no vas a saber si el hijo que yo tengo para ti es tuyo. La única razón para que tú sepas que yo te digo que ese hijo es tuyo y tú lo crees es la fe, la fidelidad. El que tú creas, la fe es creer en algo aunque no te conste. Claro. Vos crees. Es la respuesta perfecta cuando uno cuestiona algo que no pueden responder. Tienes que tener fe. Por supuesto, o sea, la fidelidad es eso, es que tú creas que yo te fui fiel y que el hijo es tuyo. ¿Y por qué? ¿Por qué se necesitaba, la burguesía del siglo XVIII necesitaba que el matrimonio esté basado en la fidelidad, en la fe? Porque necesitaba saber... El patriarca necesitaba saber que el hijo es de él porque le iba a heredar todos sus bienes. Es una cuestión de clase. Eran herramientas de producción, pues, como dice Engels. Por supuesto. Estamos hablando de que el patriarcado es una institución que acompaña el nacimiento del capitalismo. No puede haber capitalismo sin patriarcado. Exacto. ¿Te das idea? Exacto, entonces, y la propiedad privada cuando nace no es solo entonces de una tierra o de una casa, es también de las personas, se vuelven propiedad. Por supuesto, la propiedad privada de casas e inmuebles no interesa a nadie. La propiedad privada más importante es el cuerpo del otro, porque no podés ejercer poder sobre una casa o sobre un auto. Y no podés producir nada ejerciendo poder sobre cosas. El poder productivo es aquel que se ejerce sobre el cuerpo del otro. Entonces, ¿a quién le importa la propiedad privada centrada en los bienes? Siempre, desde que aparece la propiedad privada, es la propiedad privada del cuerpo la más importante. Y por eso es que las formas de dominación sobre las mujeres justamente aparecen con la propiedad privada. ¿Ves, Gabriel? Ya está respondida la pregunta para Gabriel. Gracias, Rosario, en ese sentido. Keiko, Mica, vamos, Luis Fernando, voy a leer los comentarios y sobre estos comentarios vamos a encarar esta última etapa del streaming. Carlos Rolando Ávila. Bueno, primero, María José Llaveta Sandoval dice crack. Sos una crack, dice Rosario. Carlos Rolando Ávila dice, más allá de un juicio de valor, la sociedad latinoamericana y en particular la boliviana es profundamente conservadora y continuará así a pesar de las acciones tendientes a transformar las instituciones o los sistemas educativos.
porque la sociedad misma no va a dar un cambio. Es por eso que cualquier tema quedará siempre en lo discursivo. Chicas, ¿qué opinan de esto? No es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es evidente que las sociedades, sus cambios y transformaciones son lentas, pero están ahí. Y yo no creo personalmente que los cambios vienen desde el poder. Los cambios vienen desde el sujeto. Es el sujeto el llamado a desujetarse, a dejar su condición de servilismo, a dejar su condición de dominación y liberarse, operar sus formas de emancipación. Porque si no ocurriera de esa manera, no estaríamos viviendo los tiempos que vivimos actualmente. Evidentemente, el siglo XXI no tiene nada que ver con el siglo XII de la Edad Media. Si tenemos que ver cambios, por supuesto que los hay. En el siglo XII, lo que ahora llamamos TLGB, que se expresa en las calles, que se visibiliza en la televisión, que se visibiliza en las calles, era monstruosidad. Era monstruosidad y estaba reducido a las mazmorras. Entonces, por supuesto que han habido cambios. Y esos cambios no lo ha producido el poder, los ha producido la gente. La gente con sus cuerpos, con sus deseos, con sus placeres y sobre todo con su voluntad de poder. Keiko, Mika. Está ya, perfecto. Bueno, el tema de que si quede o no en un discurso, pues va a depender mucho de lo que ha pasado, ¿no? Ya prácticamente Rosario le dio en la canilla, pero vamos a poder aportar un poquito más. Hay muchas realidades de las que podemos no gozar, sino vivir e incluso algunas personas sobrevivir las situaciones tratando de ejercer algunos derechos. Actualmente muchas personas de la diversidad se encuentran en diferentes espacios, acaparando, ya sea aunque sea la atención de algo, o rompiendo y abriendo espacios públicos, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y son temáticas de las que hoy día se hablan quizás hasta con una cierta naturalidad, ¿no? A pesar de que siempre va a estar acompañado de la doble moral, de los prejuicios, de los estigmas, y obviamente, y todo, transversalizando todo esto, están pues las luchas, están los objetivos que en algún momento quizás ciertas chicas se trataron y dijeron, bueno, vamos a tratar de conseguir que nos reconozcan nuestro nombre. Fueron 8 años los que pasaron y pasó lo que tuvo que pasar, fueron reconocidas. Entonces, aquello no quedó en un discurso, y a pesar de ser normativas que en algún momento puedan generar cierta replicación de la heteronormatividad, bueno, pues para ellas son derechos conseguidos, son pasos que ya vamos haciendo cambiar a esta sociedad que en algún momento y de manera hipócrita se considera cerrada para nosotros y prohibido que nosotros estemos gozando de algún derecho. Entonces no creo que el tema de que quede en un discurso sea un hecho. Perfecto. Aportando, no, yo creo que los cambios tienen que empezar desde uno mismo, ¿no? Porque la sociedad en sí no va a cambiar nunca, no va a seguir siendo la misma. Tal vez a través de los años ha habido un avance, pero si uno no empieza a cambiar de mentalidad, de ser y ejercer la libertad que tenemos, ¿no? A pesar de muchos estigmas que tiene la sociedad, uno no va a avanzar, ¿no? Uno mismo tiene que cambiar, luchar por sus derechos sin importar lo que diga la gente, ¿no? O lo que diga mucha gente, y pues que ser nosotros mismos es lo mejor, bueno, demostrarle a la sociedad que somos personas, como decía, no solamente etiquetarnos como gay, lesbianas, trans, sino que somos muchísimos más, ¿no? Como personas aportamos igual a la sociedad y eso. Perfecto. Mika, ¿algo que completar? Pues sí, la triste realidad de Bolivia es que aún es muy conservadora en estos temas. Recalcando lo que dice Luis Fernando,
tiene que cambiar la mentalidad de los bolivianos, ¿no? En este caso, de que dejemos de vivir en tiempo de pasado. Estamos en pleno siglo XXI, en que tal vez falta mucha más información, aunque ahora ya nos dan los espacios en televisión para difundir nuestros derechos, pero también nos dan derechos, como lo mencionó Keiko, que es la identidad de género, donde ahora nos han cortado 4 derechos. O sea, ahí estamos truncadas ahora en eso, ¿no es cierto? Pero hay que seguir luchando, no bajemos la cabeza, más bien sigamos con mucho más fuerza, más entusiasmo, y la unidad entre gay, lesbianas y trans pues, es lo más lindo, ¿no? Que como hermanas y hermanos pues sigamos hacia adelante. Perfecto, gracias, chicas. Miren, voy a leerlo rápido, los otros comentarios, porque ya nos pasamos 10 minutos, igual ya... Más bien no me ha puesto Gabriel el relojito todavía, ¿no? Porque cuando me paso de la hora me pone el relojito como diciendo apurate. Dice, mi sexualidad, María José Llaveta comenta, mi sexualidad y relacionamiento genital no es la única definición de mi identidad, pero también tomemos en cuenta que mi sexualidad y relacionamiento genital es una expresión y relación de poder, y visibilizarlo, existir y ser es revolucionario. Es un ejercicio de poder, es una toma de poder. Ven, ya puse el relojito. Un comentario interesante, si quieren dar una respuesta, por supuesto la vamos a tomar. Carlos Rolando Ávila comenta, respondiendo a la respuesta que le dieron a su cuestionamiento, dice, ¿la individualidad cambia a lo colectivo? Pues yo creo que sí, Rosario lo acaba de decir, digamos, ¿no? Entonces sí, Rolando creo que lo cambia, y yo creo que es en todo, o sea, los procesos revolucionarios en el mundo se basan en individualidades que han ido cambiando el mundo, ¿no? Yo comentando, por eso el otro día en un conversatorio decían, la obediencia como valor. Si obedeciéramos, pues no hubieran habido los cambios, no estaríamos acá, digamos, ¿no? Aprendiendo lo que estamos aprendiendo, y a veces a la fuerza. Y termina María José Llaveta diciendo, la vida y lucha individual también es colectiva, es parte de una colectividad, y la sociedad está formada por diversas colectividades. En esa estructura, un cambio colectivo sí genera un cambio social. Muchas gracias, María José, por los comentarios. Y por supuesto, Alejandro Evia, que todos los streaming nos ve. Gracias, Alejandro, de verdad, sos uno de nuestros usuarios más fieles. Gracias, manda saludos. Quiero cerrar, de verdad, porque ya el tiempo se nos ha ido completamente, como pasa siempre, nos quedamos con las ganas de más. Pidiéndoles unas palabras de despedida a los usuarios, a las usuarias que nos han estado viendo. Empiezo con Rosario, después paso con Mica, con Keiko y con Luis Fernando, ¿no? Rosario, tus palabras de despedida. Bueno, yo quiero despedirme diciéndoles a los heteros que se piensen, porque es la subjetividad para mí más abandonada, pese a que es una de las diversidades sexogéneros sexuales. Nadie la incluye, nadie la piensa, a nadie le interesa, es como si estuviese dada por naturaleza, y no es así. En esa reflexión quiero que pongan atención a 2 instituciones de la heterosexualidad, que cuando digo instituciones me refiero a formas de saber que genera esa institución, a formas de poder que están dentro de ella y a sujetos que se constituyen en esas relaciones. Esas instituciones son el Viernes de Soltero, que es una institución profundamente homosexual, y al mujerieguismo, al orgullo de ser mujeriego, que para mí también es otra institución profundamente homo bitrans. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí van a encontrar, para mí, son hipótesis, algunas de las claves de la violencia. Algunas de las claves de la violencia. El hombre hetero cree que es mujeriego porque circula entre las mujeres. Mi hipótesis es que es mujeriego porque no siente placer con ellas, porque lo de él es otra cosa. Piénsenlo. Y lo mismo el Viernes de Soltero.
después de 3 horas entre hombres, hagan una observación de campo y vean en qué termina eso. Lo único que le falta es la cama. De hecho, las instituciones de la modernidad, para concluir, todas las instituciones de la modernidad patriarcal del siglo XVIII son homologocentradas. Rosario, hay cosas que tenemos que volver a conversar contigo definitivamente. Chicas, su despedida, Micaela. Bueno, admirable, pues, ¿no? La hipótesis de la señora Rosario. Es la verdad, pues, ¿no? Y, pues, encantada de haber participado esta noche con ustedes. Agradecer también a Keiko, ¿no? Que nos aprovechó acá la oportunidad que estábamos reunidas. Un gusto, la verdad, y hay que pensar y que cambie la mentalidad. Bueno, tenemos que ser más de mente abierta para que podamos seguir avanzando como comunidad TGLB en Bolivia. Keiko. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir espacio con una grande como lo es Rosario. La verdad es que uno termina con mucho aprendizaje y también con muchas dudas con todas las cosas que nos dicen, pero creo que hay cosas que plantearnos de aquí en adelante, ¿no? Como sociedad, como movimiento TGLB, como activistas, como ser humanos, como mujer trans incluso, y creo que es importante empezar a transgredir de verdad a la sociedad y de que los cuerpos de esta sociedad empiecen a percibir y hablar y a compartir y a socializar lo que es el placer, ¿no? Es importante también eso. Creo que la sociedad no tiene por qué tener miedo el expresar desde dónde o cómo o con quién siente placer. Recordemos, mira que se nos queda corto, dijiste, ¿no? Hacemos una breve comparación simplemente. Si una mujer dice que se masturba, para la gente es algo que es algo muy malo. Una mujer no puede masturbarse. En cambio, si hablan el mismo tema, lo pones en un chico o en unos varones, bueno, pues ellos creo que hacen hasta competencia de cuántas veces se la jalan. Entonces, ese tipo de comparaciones hay, y eso que no vamos a hablar también de que dónde está uno de los puntos máximos de placer de un hombre, ¿no? Lo saben dónde está, ¿no ves? Entonces es importante empezar a hablar esas temáticas porque son claves para poder deconstruir estos cuerpos que quizás hasta ahora estamos mostrando de manera externa simplemente, ¿no? Y creo que la sociedad trinitaria, si bien está presta a escucharnos muchas veces como si fuéramos simplemente show o amarillismo, creo que de alguna manera también me quedó bastante claro el tema de que decía de todo lo que queda en discurso, mejor dicho, de que todo lo que se habla queda en discurso simplemente. Creo que no, la sociedad trinitaria está aprendiendo a convivir, ya lo decía yo hoy día. La sociedad trinitaria no es que en algún momento haya sido súper cerrada, sino que también hace falta de que las personas LGBT o de diversa interseccionalidad, bueno, pues aprovechen estos espacios, se involucran en estos espacios de la sociedad y empiecen a vivir y convivir estas situaciones con los demás habitantes, ¿no? Entonces, es importante que Trinidad vaya madurando, es importante que Trinidad vaya concientizándose y aprendiendo a vivir y convivir con estas diversidades que enriquecen una Trinidad tan linda como la que tenemos hasta ahora y que estoy segura que vamos a continuar cambiándola poco a poco. Muchas gracias, Keiko. Luis Fernando. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan, ¿no? Como decían, ¿no? Uno aquí sale con más aprendizaje. Pedirle, ¿no?, a la sociedad que sea un poco más tolerante, ¿no? Y a la comunidad, el mensaje que le doy, pues, es que sean libres, deseen ser las personas que quieran, porque si ustedes no son libres, uno no es libre, nadie lo va a hacer por ustedes. Y de esta manera yo creo que podemos aportar a la sociedad a que la sociedad sea más inclusiva, ¿no? Que sea un poco más tolerante si nos mostramos tal cual somos, salir a la calle de manera así como decimos nosotros, ¿no?, los maricones, porque los miran feo a veces,
pues que aprendan a respetarnos y a tolerarnos, pues no, porque si uno no ejerce su libertad, nadie lo va a hacer. Gracias. Me quedo con esas palabras finales, Luis Fernando, me parecen muy fuertes, ¿no? Si uno no ejerce su libertad, nadie lo va a hacer. Quiero agradecerles, Rosario, Keiko, Mica, Luis Fernando. Considero que ha sido enriquecedor no solo para los usuarios, las usuarias, sino también para mí. Hay, por supuesto, varias aristas, varios temas que hay que ir, que uno, como dice Rosario al final, ¿no? La heterosexualidad creo que igual me quedo con lo que dijiste, es como que lo más dejado a un lado, ¿no? No nos cuestionamos, no nos pensamos, no nos trabajamos. Y creo que eso es lo fundamental, y espero que con eso se queden las personas que nos han visto. El cuestionarse siempre es importante, el cuestionarse siempre es sano, siempre es productivo, y cuestionar todo lo que está dado es el ejercicio de evolución, ¿no? Yo reniego mucho de cuando una persona dice esto es porque es así y ha sido siempre, y lo hemos vivido desde las manifestaciones culturales hasta las manifestaciones religiosas. El baile es así porque siempre ha sido así, o esto es así porque Dios quiere que sea así. O sea, es lo más vacío decir que algo es porque siempre ha sido. Les agradezco mucho, realmente les agradezco mucho, porque creo que he aprendido bastante hoy día. Las puertas están abiertas para volver a sentarnos, para volver a conversar, para seguir conversando de estas cosas, porque sí, me parece también fundamental en ambientes o en lugares como el nuestro, como donde vive Keiko, Mica y Luis Fernando, fomentar este tipo de debates, este tipo de discusiones. Cuesta, se burlan, nos llegan 10.000 cosas, o sea, pero ya, se tiene que comenzar. En algún momento, como sociedad, tenemos que empezar a cuestionarnos las cosas y a fomentar debates sanos, debates constructivos, y a cuestionarnos todo. A veces los cuestionadores quedamos como los malos, y quedamos como los amarillistas, y quedamos como los que te voy a patear cuando te vea. Bueno, pues ni modo, es así. Gracias una vez más. Quiero despedirme con los usuarios y usuarias, mostrando un video homenaje que ha hecho PAT, ¿no? Nuestro colega Efraín Salazar, un periodista comprometido, una persona de noble corazón, siempre con un chiste malo que contarte. Vivió una pérdida terrible el fin de semana, el viernes en la noche, justo cuando estábamos en el programa, nos enteramos que su padre había fallecido. Él en estos momentos no está acá, por eso no hizo programa tampoco. Entonces, Efra querido, queremos dejar este video como un homenaje a lo que estás sintiendo. Sé que no es fácil, pero bueno, espero que la fortaleza de tu carácter te ayude a salir de este momento difícil. Con todos los demás, nos vemos el miércoles. Muchas gracias por vernos. Pasen ustedes. Buenas noches. Efraín Salazar, Dios le dé la fortaleza a la familia y resignación en su tumba. Un fuerte abrazo a Efraín. Nuestras más sentidas condolencias. Ha fallecido su padre en los últimos días. Ya la familia está siendo golpeada duramente por este hecho, por este luto que ha causado. Él es don Napoleón Salazar Rivero. Dios lo tenga en su santa gloria y le dé consuelo a la familia, en especial a nuestro amigo y colega Efraín Salazar en Trinidad Beni.